buenas noches, bienvenidos un día más a La Diana. Hoy tenemos como invitado a José Antonio Meca, un profesional de la locución, del periodismo y del doblaje. Muy buenas noches, José Antonio. Hola Marina, buenas noches. Encantado. Estamos encantados de tenerte aquí con nosotros. Soy yo el encantado, me siento muy halagado por estar aquí contigo y por la invitación, especialmente por dos motivos. Por la entrevista y por ver a gente a la que aprecio y quiero y que lleva muchísimo tiempo sin ver. Para mí ha sido una alegría que contaseis conmigo e invitarme. Me alegro. Para nosotros también ha sido una alegría tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poco con tu carrera tan extensa y tan polifacética, ¿no? Que has tocado muchas ramas. Cuéntanos un poco cómo comienza en este mundo profesional y cómo son las cosas. Pues de rebote. La verdad es que yo vengo de una familia en la que lo del periodismo, lo de la voz, lo de la locución no tenía nada que ver. Vengo de una familia modesta, soy de Baza, y allí mi abuelo era maestro industrial, mi padre era maestro industrial y a mí me tocaba ser maestro industrial, mecánico de coches, básicamente. Lo que ocurre es que en un momento determinado montan una radio en el instituto en el que estaba estudiando, tenía 17 años, una radio con fines didácticos, una radio que se oía de aquí a la esquina, era una radio muy pequeñita. Yo era un chaval muy tímido, pero muy tímido hasta el extremo de que me daba vergüenza pedir un vaso de agua en un bar. Yo era, mamá, pídeme un vaso de agua, me daba muchísima vergüenza. Y entonces me apuntaron en la radio y no me quedó más remedio, a pesar de mi timidez, que ir a la radio, y aunque me gustaba mucho la electrónica y soldar cables y hacer, me pusieron a poner discos allí y pasó yo que sé cuánto tiempo hasta que fui capaz de decir hola en la radio. Eso fue un subidón. ¿Cómo se te dio esa oportunidad de estar poniendo discos a decirte, perdona, vente aquí un momento? No, es que yo en realidad, a ver, cuando entro en la radio, yo es verdad que mi idea era entrar como técnico, pero luego en realidad no iba de técnico, iba allí a hablar. Lo que pasa es que yo no hablaba, me da vergüenza hablar así contigo, como para ponerme a hablar en la radio. Y después de no sé cuánto tiempo fui capaz de decir hola, de hablar, y ya al año siguiente, tenía 17 para 18 años, entré a trabajar, me llamaron de Rueda Rato, que es el embrión de Onda Cero, lo que era Onda Cero, pero no como locutor, sino como productor. Yo llamaba los domingos a los campos de fútbol, me entraban los resultados y se lo daba al locutor. Y ya empezó a mí aquello a llamarme la atención, el gusanillo de... En fin, entré en Onda Cero y en Onda Cero estuve 17 años en Madrid, en Sevilla, en Granada, en Baza, en Huescar. Y llegó un momento determinado en el que me pedí una excedencia como redactor jefe y me fui a la tele, a hacer tele. Tengo que decir, en honor a la verdad, que mi trayectoria en la televisión se la debo precisamente a nuestro realizador, a Antonio, que fue con el que empecé a dar mis primeros pasitos en el mundo. Yo venía de la radio, pero prácticamente no había hecho nada de tele, entonces le debo mucho a él porque aprendí muchísimo con él y fue el que de alguna manera me introdujo en ese mundo. Luego estuve un tiempo en Antena 3, otro tiempo como director adjunto de La Opinión de Granada, en prensa escrita. Has tocado todos los palos del periodismo. Sí, porque es que empecé muy joven. O sea, tengo 40, ¿Con cuántos años empezaste? Con 17, tengo 45, pues fíjate, nunca he dejado de trabajar, siempre he estado en prensa escrita o como director de una tele o como reportero, nunca he dejado de trabajar y por eso he tocado todos los palos. ¿Y cómo recuerdas, por ejemplo, tu primer día de radio, de haberte puesto delante de un micro? Unos nervios horribles. Me acuerdo la prueba que me hicieron, además, que era... Me dieron un papel con resultados de fútbol y me dijeron, vaya niño, métete ahí en el estudio y da los resultados. Y en el papel yo lo miré y no llevaba nada, llevaba 3 líneas, pero no había resultados. Entonces estaba tan nervioso que siempre empecé, Real Madrid 1, Barcelona 1, y no me acordaba de ningún equipo. Barcelona 4, Real Madrid 2, Real Madrid 1. Entonces, me acuerdo que acabé la prueba y me dijeron, tú es que no te sabes más equipos, ¿no?
Pues muy nerviosa, como cualquier prueba que haces. Luego ya pues, poco a poco vas aprendiendo. Tuve mucha suerte además de coincidir, de tener compañeros que han sido y son grandes maestros y aprender de ellos. ¿Y cuál ha sido el palo del periodismo que más te ha gustado o que más tiempo has estado trabajando en ese palo? Lo que más me ha gustado, la radio sin género de dudas. La radio me parece fascinante y sigo haciendo radio y me parece una preciosidad. Es mi hobby, me gusta mucho, al margen del tema del doblaje. La radio me parece una preciosidad, me gusta mucho. Lo que más trabajo me cuesta, la prensa escrita. Cuando he estado trabajando en periódicos me ha costado, ¿no? Está claro que lo tuyo es la voz, ¿no? Y la tele no me ha gustado nada. ¿No? Nada. La tele no puedo decir no, porque mira, yo soy una persona a la que la imagen la valoro hasta cierto punto, o sea, no soy muy dejado, ¿no? En la tele recuerdo el tiempo en el que estaba precisamente con Antonio y lo que peor llevaba era tener que afeitarme todos los días. Me llevaba fatal, suena mal decirlo, pero llevaba fatal eso, y luego ya cuando estuve en teles, bueno, Antena 3 o en teles así grandes, el maquillaje, me llevaba muy mal. Maquillarte todos los días, tener que llevar el traje, no sé qué. Y luego había una cosa que a mí de la tele no me gustaba nada, y yo hacía un trabajo en la radio, dedicaba no sé cuántas horas a hacer algo en la radio, y cuando acababa la gente me decía, llevas razón en lo que has dicho, no llevas razón, eso que cuentas no es así, lo que sea, pero entraban en el contenido. En la tele te dabas el mismo curro o el doble, y cuando acababas la gente te decía, madre mía, qué corbata, esa corbata no pega con la chaqueta, o quién te ha dado esa corbata, o qué. Y a mí eso yo lo llevaba mal. Y luego había otra cosa que tampoco... qué gordo se te ve en la tele, eso me decían siempre, ¿no? Qué gordo se te ve en la tele, y qué chico eres. Sí, porque en la tele no hay dimensiones, no tienes... Cuando luego me encontraba a alguien que no me conocía, pero me había visto en la tele, decía, uy, qué pequeño, y yo pensaba que era más grande, que era... y tú, gracias. Y en la radio y en el doblaje y la prensa escrita, pues no, pues ahí la verdad es que hacen un trabajo, valoran tu trabajo y no te juzgan por el físico. Sí, en televisión está igual más expuesto, ¿no? Pero bueno, que cuando me ha tocado hacerlo lo he hecho y encantadísimo además, no puedo decir... ¿Para qué? ¿Verdad? Ante la pregunta de qué te ha gustado más y qué menos, lo que menos la tele y lo que más la radio. Está claro que la radio, porque además luego te has dedicado al doblaje, ¿no? Has visto... En realidad el doblaje, a mí lo de la voz siempre me llamó muchísimo la atención, porque como te decía, vengo de una familia modesta, nunca nos faltó nada, pero tampoco podíamos permitirnos grandes lujos. Tengo una hermana, somos todos dos hermanos, entonces en un momento determinado en el que de repente la gente de mi generación, todo el mundo empezó a tener vídeos en casa, vídeos domésticos, Betacam, que eso ya ni te sonará, unas cintas de vídeo, ese era el vídeo doméstico que había en casa. Pero mis padres, nosotros no podíamos permitirnos tener un vídeo porque era muy caro tener eso. Y entonces mi padre dijo, os voy a regalar una cosa, no es un vídeo, no podemos pagar un vídeo, pero una cosa que es muy chula también. Y nos regaló un radiocassette, que sería, bueno, y qué chorrada, ¿qué, no? Pues nunca le estaré suficientemente agradecido a mi padre por el tema del radiocassette, porque yo cogía el radiocassette y pegaba el cassette a la tele y grababa en cinta de cassette las voces por los dibujillos animados de la época, que era, no sé, había el gnomo, en fin, las cosas que había. Lo escuchaba y luego me lo ponía y me parecía fascinante esas voces del doblaje clásico, de esas voces tan chulas, la de Teófilo Martínez, ese tipo de voces. Sin saberlo te estabas formando en lo que luego ha sido tu profesión. Me llamaba mucho la atención. Luego eso sumo que mi padre fue radioaficionado y estaba con la emisora por las noches hablando con sudamericanos, con no sé qué, lo de la voz me gustó. Y entonces hubo un momento en el que yo era el típico que iba al cine y decía, la voz de no sé quién, esa es la voz de fulanico, la voz de menganico. Y hace yo que sé cuántos años me convencieron para presentarme en una cosa que en aquel momento se llamaba Escuela Nacional de Doblaje, que estaba en Madrid. Me presenté, yo pensé, voy a presentar, para eso hace falta tener unos vozarrones y unas... Pero bueno, me insistieron que te presentes, me presenté, me di cuenta que lo importante no es tanto la voz, sino cómo la usas, cómo la manejas. Aprobé el primer examen, aprobé el segundo y me quedé durante 3 años estudiando doblaje. ¿En qué consisten esos exámenes? ¿Es un examen de voz? Sí, te hacen una prueba de voz, de sincronía, de interpretación. Para ser actor de doblaje, lo primero de todo es ser actor. Es decir, que porque luego el personaje llora, y tienes que llorar, o ríe, y te tienes que reír. ¿Y eso ha sido lo más difícil para ti, por ejemplo? Porque claro, tú venías del mundo del periodismo. Sí, pero bueno, venía de la radio. Lo que pasa es que de repente en el doblaje te despersonalizas, dejas de ser tú
En la radio eres tú, con tus dejes y tu forma de hablar, eres José Antonio Meca y tu forma de... En el doblaje, ¿no? En el doblaje de repente eres un villano, un malvado, o eres un cura, o eres un camarero. Y tienes que dejar de ser tú y pegarte al original y sobre todo interpretar, que es donde yo iba más pegado. Estudié 3 años de doblaje y ya nunca lo he dejado. Ya siempre he compatibilizado la radio con el doblaje, o la prensa escrita con el doblaje, o cuando me ha tocado hacer teatro, pues he hecho teatro, cuando me ha tocado hacer televisión, pues he hecho televisión y doblaje. El doblaje siempre lo he compatibilizado con todo. ¿Crees que te ha ayudado el doblaje, por ejemplo, a la hora de seguir trabajando en la radio, que ha educado mejor la voz? Indudablemente. Lo más difícil con el mundo de la voz, lo más difícil con diferencia es el doblaje. Sí, porque requiere de una técnica muy depurada y porque luego lo de la interpretación es que claro, es lo más luego difícil, tú tienes que llorar allí, es que la radio no llora. ¿Llegas a llorar realmente? Sí, y reírte, y al final tú pones ahí de tu corazoncillo, es que tú tampoco eres un robot, si una máquina que tienes un botón y dices, ahora lloro, ahora río, ahora resulta que estoy muy feliz. Claro, al final interpretas. Tú tienes al personaje que estás doblando, lo ves al mismo tiempo que tú estás poniéndole la voz, sí. ¿no? Normalmente el proceso de doblaje es... la gente no sabe muy bien la dinámica y sí, lo es cierto que es una vida que se tiene como un poco invisibilizada. Hay que pensar ¿no? que el doblaje es una trampa. Sí. Ya está. El doblaje es una trampa. O sea, lo suyo es ver la película en versión original. Eso es lo suyo. Pero sí, si tú no sabes el idioma original, yo lo que no voy a hacer es leer. Yo no leo. Respeto mucho a quien lea subtítulos, pero yo no leo. O sé el idioma y veo la peli en versión original, o leer no leo, pero por una sencilla razón, porque los subtítulos tampoco son fieles. Quiere decir que lo que pone abajo en la pantalla no es lo que está diciendo el actor, porque no cabe. Y si a lo mejor en una película de Woody Allen y hay 5 hablando, ¿cómo rotulas sí, bueno, y aparte de que una película está hecha para que tú la veas, algo visual. Ahora, dentro de eso, no solamente para que tú estés leyendo. Para mí el doblaje es un mal menor. Ya está, un mal menor. ¿Cómo se hace el doblaje? Hay que darle de comer también a los dobladores, ¿no? Sí, que supongo que también habrá dobladores profesionales que sean muy buenos. Quiero decir que cuando la gente hay mucho postureo, ¿no? Como, no, es que yo voy versión original. Pues muy bien, tú ahora coges tu mando y haces print, cambia y versión original. Bien, es lo que tienes que hacer. Pero yo a la gente que ve versión original siempre digo una cosa, ¿no? Ya hay un momento de que te lo dicen tantas veces que yo ya hasta paso, ¿no? Pero bueno, cuando entro en el debate, digo, sí, tú tienes que ver la película en inglés, si la peli es inglesa o americana y tú sabes inglés, tienes que verla en versión original. Pero si la peli es alemana, también, ¿eh? ¿O sabes alemán? No, pues entonces... Y luego te voy a decir otra cosa. Cuando leas a Shakespeare... Léele en versión original, hombre, no leas una traducción. No seas necio. Si tú ves una serie en inglés, luego el libro te lo lees en inglés. Porque es que si no, no aprendes inglés. Es que si no... Y lo de que me decías antes de cómo es el proceso de doblaje. Llega la película, la serie, lo que sea, en versión original, en inglés pongamos. Se traduce al español. Una vez que eso está traducido, los traductores ya sabéis que no traducen palabra a palabra, lo que traducen son ideas. Una vez que eso está traducido, hay que ajustarlo. ¿Y qué es ajustar el diálogo? Pues muy sencillo. Que los idiomas unos son más cortos y otros son más largos. El inglés es más corto y lo primero que hay que hacer es que el tamaño de la frase sea la misma que en español. Y luego que tiene que coincidir la boca, porque si tú dices, en inglés, ¿cómo se dice? En inglés, el personaje dice home, en inglés. En español te lo traducen como casa, la boca no cuadra, home y casa, entonces hay que ir buscando sinónimos para que eso cuadre. En este caso que te he puesto, ¿qué es lo que habría que meter? Hogar. En vez de casa, home y hogar ya sí cuadra. Una vez que eso está adaptado, llaman a los actores y las actrices que hacen un casting, te llaman, te convocan, vas allí al estudio, tú no has visto la película antes, no sabes de qué va, no sabes quién es tu personaje, se dobla en banda aparte, eso quiere decir que no coincides con el compañero, eso quiere decir que yo estoy solo, imagínate que tenemos una escena de amor, los dos, a mí me citan el lunes a las 8, yo estoy solo, veo el personaje y digo, te quiero mucho, y allí no me contesta nadie porque estoy yo solo. Y 3 o 4 días después, llegas tú. ¿Nunca se llega a grabar los dos juntos? Rara vez. Yo siempre he pensado que sí. Que va. Y luego tú el jueves llegas y yo también te quiero, y no puedo pasar sin ti. Pero es muy raro que coincida. Y luego ya en postproducción... Lo mezclan, luego ya se mezcla el sonido,
y se hace el tiraje de copias y se enseña al cliente que, por si hay que hacer algún cambio, algún retake, alguna cosa, y ya está. Y ¿Crees que hay que tener una voz especial o peculiar para dedicarse al doblaje? No, eso es un error muy común en el tema del doblaje. Si tienes una voz preciosa, un vozarrón, pues haces el tío bueno de la película. Si tú tienes una voz preciosísima, pues la princesita. Si tienes una voz arrastrada, pues hará el kinky. Ya está, o el malo, o el villano. Tú piensas que, mira, por decirte, en Juego de Tronos, un capítulo aparecen 80-90 personas, 80-90 voces. ¿Todos tienen un vozarrón? No, porque ahí está también el tío que está echándole a comer al cerdo, y el del caballo, y el... Ahora, tienes un vozarrón, pues ya sabes que eres el protagonista. No es importante, no es importante el timbre de la voz, es importante manejar bien la voz, la interpretación, eso sí es importante, que tú transmitas. Eso. ¿Y dónde encajaría tú, por ejemplo, tu voz? ¿En la de un protagonista o en...? Yo tengo una voz media. A mí me ha tocado hacer de todo, mucha animación, muchos dibujitos animados, personajes. Tengo una voz media. La clasificación de la voz, cuando haces un personaje, va en función del rol que tu voz desempeña, no de la edad que tienes, que eso es muy curioso. Por ejemplo, a Heidi, el personaje Heidi, durante toda la vida lo ha doblado una señora que tiene 70 años. Fíjate. Y tú dices, ¿cómo es posible que la cría? Pues sí. Entonces, en función el asunto es la voz va a qué le pega mi voz, a qué personaje le pega. Es decir, que si tú a mí no me conoces, cuando tú hablas por teléfono con alguien y no lo conoces, cuando tú me llamas por teléfono y tú no me has visto antes, tú dices, este tío, ¿cómo será? Pues tendrá tantos años, luego seré o no seré así. Eso es lo que se hace con la voz, y esos son los personajes que yo normalmente he hecho. Entonces, eso lo eligen, supongo que... El director. Los directores, claro. A veces hay un casting, te presentas a un casting, a una prueba, a un personaje, lo haces, y luego el cliente el que dice, pues quiero este, o me gusta este, o me gusta... Y otras veces directamente el director te dice, pues, este. ¿Es difícil dedicarse al mundo del doblaje profesionalmente? Eso a mí me preguntan con cierta frecuencia, a la gente a la que le imparto clase. Yo te diría lo siguiente. Lo primero es que tienes que estar formado. O sea, si no sabes hacerlo, ¿dónde vas? Primero es que hay que estar formado y saber hacerlo. Cuando uno estudia Derecho, has acabado la carrera. ¿Es fácil trabajar como abogado? Tú vas a acabar ahora periodismo. Cuando tú acabes periodismo, ¿es fácil que tú puedas ganarte la vida de periodismo? Pues igual. Es difícil en todos los ámbitos, ¿no? Claro, esto aquí es que nadie de repente... Hay gente que trabaja y que hay suerte y que, pues sí... Gente que no encuentra trabajo, pues sí, como en cualquier sector. Es que esto no se sí, diferencia. Que es cierto que igual el doblaje, la gente tiene la idea de que va pasando más de padres a hijos, de que si no tiene un padrino... Claro, pero eso pasa, claro, pero mira, con el doblaje pasan dos cosas. A lo que has dicho de que pasa de padres a hijos. Bueno, resulta que yo te he dicho que mi abuelo era maestro industrial, y mi padre maestro industrial, y me toca ser maestro industrial. Luego, no solamente pasa en el doblaje. Si yo tengo un taller, o tengo una farmacia, o en la farmacia te hace falta licencia, pero bueno, un taller, o lo que sea, pues yo cuando me jubilo te lo paso a ti, ¿no? Eso me parece lógico, indistintamente doblante. Es que está el abuelo, el padre, la madre y el hijo, pues sí, pues como en cualquier otro sector. A veces es lógico, ¿no? Y luego lo de acceder, con el doblaje pasa otra cosa. El doblaje solo se hace en Madrid y Barcelona, y de manera muy residual, alguna cosilla aislada, puntual en Sevilla, algo en Alicante, pero casi todas las series se hacen en Madrid, y casi todo el cine se hace en Barcelona, porque en Barcelona se dobla al español y al catalán, el cine, y las series se emiten todas en español. Entonces, ¿es difícil hacer? No, tienes que irte a Madrid a vivir y probar suerte. Hay quien llegue y quien no, o a Barcelona. Ahora se está haciendo doblaje en Granada, a través de un convenio con la Universidad de Granada y con la Junta de Andalucía, y se está haciendo doblaje profesional en Granada, de documentales y de cortos que han sido premiados internacionalmente y que gracias a la Universidad de Granada pues adquieren los derechos y se están doblando aquí. Pero eso es una cosa puntual. Si quieres, entonces claro, a la complicación de ya es difícil encontrar trabajo, hay que sumarle que te tienes que ir a Madrid o Barcelona. Claro, la movilidad, que tengas esa posibilidad de movilidad. Que no hay otra opción, pero bueno. Bueno, hay muchas carreras que también... Claro, es que yo, a ver, es que estudié ingeniería de minas. Ya, pero es que tú eres de Alendín. ¿Cuántas minas hay en Alendín? Pues te tienes que ir. Es que es así.
Bueno, cuéntanos además que también te has adentrado en el mundo del profesorado, ¿no? Sí, se me ofertó hace unos años la posibilidad de impartir clases y bueno, en principio lo rechacé, pues no me parecía que fuese, no me veía en el tema ese. Y la verdad es que después de volver a ofrecérmelo otra vez, dije que sí y estoy contentísimo. ¿Cuántos años llevas ya en el mundo de la docencia? 5 me parece, 5 o 6, 5 creo. 5 porque tengo ahora un curso de que tengo un 5.º nivel, o sea, empecé dando clase a gente de primero, acabaron y no, hay que seguir, tienes que seguir, impartí otro 2.º nivel, acabé y no, que sigas, por favor, que sigas, no nos dejes tirados, di un 3.º, pues esa misma gente, acabé el 3.0 y no, ahora no nos puedes dejar tirado, ahora que sabemos, hay que hacer, hice un 4.º y ya el año pasado dije, ya no doy más clase, se acabó, no os doy, que os vayáis a vuestra casa, que entonces ya has terminado. Que va, qué leche, ahí sigo en un 5.º, entonces tengo ahora grupos de primero, grupos de primer nivel y grupos de 5.º, luego llevo 5 años, y muy chulo, me parece una preciosidad. Imparto clases distintas de oratoria, de hablar en público, es decir, de cómo la gente debe expresarse en público, de radio y de doblaje, de esas 3 cosas, en función de un poco las necesidades de la gente. ¿En la escuela en la que estás impartiendo clases? Imparto clases, algunas son privadas, a gente determinada que no puedo, en fin, por respeto a ellos, no, porque algunos son famosillos, vamos, son conocidos, y no quiero decir. Y entonces son clases privadas de hablar en público, de locución a ellos, y luego imparto clases en una escuela, de manera estable en una escuela en Granada, en Remiendo, escuela de teatro y doblaje Remiendo, y de manera puntual en otra escuela, en la Escuela Arte Granada. Y también imparto clases en la Facultad de Comunicación Audiovisual, en la Universidad de Granada. O sea, que sigue en modo todoterreno. Sí, un poco en todas sí, partes. la verdad es que mira, lo de la docencia ha sido muy curioso porque al margen de impartir clases en Granada, también imparto clases en Badajoz, en Almería y en Madrid, en la Escuela de Doblaje de Madrid. En un momento determinado escribí un libro sobre el uso de la voz, un manual sobre el uso de la voz para oradores, para locutores y para actores de doblaje. Tuve mucha suerte porque en el momento en el que la editorial lo publicó no había ningún libro, ni sigue habiendo aún a estas alturas, ningún libro práctico de cómo aprender. Es decir, yo quiero hablar en la radio o yo quiero hablar en público, ¿cómo tengo que hacerlo eso? Porque además soy de la Chana y yo digo la bin compae y yo quiero tener un castellano neutro y no sé qué. ¿Cómo aprendo eso? No hay ningún manual, no hay nada. Entonces, y el libro que publicaste, pues... Claro, tuve mucha suerte. Entonces, y muchas facultades de periodismo lo cogieron como libro de cabecera y en distintas escuelas. Y a través del libro me llamaron para impartir masterclass en distintos sitios. Pues esto que te digo, en Cáceres, en Badajoz, ahora a final de mes estoy en Córdoba, en Almería he estado la semana pasada, y el libro me ha abierto muchísimas puertas, muchas puertas. Entonces pues he seguido ahí el camino a la docencia, pero vamos, que sí, que al final dicen todo terreno, es que tengo que pagar la hipoteca. Es decir, podría ser muy glamuroso decirte, es que, claro, es que yo, no, mira, yo es que me gusta tomar cervezas y tengo que pagarlas, tengo que pagar una hipoteca, la luz, el agua, pues como cualquier persona, entonces ya está, es mi trabajo y lo que me sale y me parece que es interesante, pues lo hago. Bueno, y además de ser docente por haber escrito un manual de cómo hablar en público y todo esto y de cómo controlar la voz, también será porque ha hecho una serie de personajes o de doblajes que han tenido una repercusión, ¿no? ¿Cuáles han sido los personajes más importantes o los doblajes más importantes que ha realizado? Con el doblaje pasa una cosa curiosa. Cuando tú haces un personaje, firmas un acuerdo de confidencialidad y no puedes contar nada. En teoría ni siquiera puedo decir quién he doblado. O para que yo a veces no es que me lo salte tampoco, porque me vea algún jefe y me va a decir no me lo salto, yo nunca digo quién he doblado. Pero es verdad que si tú me conoces y me oyes y me dices, ¿tú eres tal? Yo no voy a decir, pues no, yo no voy a mentir. Pero claro, en teoría yo no puedo contar la gente que he doblado. Pero sí, digamos que... ¿Porque se considera que se rompe la magia del personaje? Porque mira, porque cuando entras al estudio, porque no puedes contar nada de lo que ves allí, ni decir quién eres, ni nada de lo que ves en el guión, para no hacer spoiler. Sí, pero una vez que ya lo has y una vez que lo doblas, antiguamente
ahora ya no es obligatorio, pero antes, al final de la peli o de la serie, te aparecía un pantallazo con tu nombre, por lo único que copas, con quién lo doblaba, ya no sale eso. Y ahora, pues en teoría no puede. Hay, cuando negocias con ellos y con la empresa, y tú dices, oye, ¿pero yo puedo contar quién soy? Pues sí. Y otras veces te dicen que no, y ya está. Normalmente cuando son protagonistas, yo no he hecho nunca un protagonista, ¿eh? O sea, yo quiero decir que yo soy el camarero que sirve allí en no sé qué, el tío que matan a los 10 minutos de la película, lo han matado ya. Ese soy yo, no para que voy a decir otra cosa, no para que voy a vacilar. Normalmente los protagonistas se lo permiten. No te permiten si eres un personaje ahí que, bueno, pues sí, yo hice allí yo soy el soldado, tú, el taxista que llega allí, que sale, después era yo, ¿no? Entonces por eso no te permiten, pero vamos. Pero bueno, también ha hecho publicidad, ¿no? O en esto sí no, se publicidad permite. sí puede contar. Depende también de la empresa. Depende, hay gente que no. No, Hay no sabía que no hubiese quieren. tanto secretismo con el doblaje. Sí, con el doblaje sí. Hay personajes bueno, hay como os he traído una muestrecilla o tenéis una muestrecilla de doblaje, pues ahí veréis algunos personajes que... Hay otros más recientes que no puedo contar, pero que si la gente ve de diario va a decir... Te va a reconocer en la voz. Bueno, pues vamos a pasar a ver una de las muestras que nos has traído de publicidad, a ver qué tal lo hace José Meca. Y poco a poco se fue acercando hasta que lo vio. ¡Oh! Sí, lo he encontrado. ¡Ven aquí, maldito hijo de perra! No sabes con quién te has metido. Te voy a reventar esa cara que tienes. Ya está bien, padre. Habíamos quedado en que era una sorpresa. ¡Qué hombre! Sí, voy. Oh, venden libros. Los envían gratis y donan todo lo que ganan Tiene a música los de la de al lado, pobres. supongo. Siento mucho lo que ha pasado. Yo no pretendía. Bueno, pues ya hemos visto ahí una pequeña muestra de tu trabajo. Cuéntanos un poco los personajes que hemos visto. Se ha visto algo de animación, de alguna peli de algún corto de animación, una peli de Danny DeVito, otra de... Es que no me acuerdo, un montón. Es que llevo muchos años y entonces pues he hecho muchos personajes, de todo, unos mejores, otros peores, algunos muy decentes y otros que a veces me da una vergüenza y digo, joder, ¿cómo hice eso? Pero claro, llevo muchos años. ¿Qué doblajes son los que te gustan más? ¿Los doblajes de animación, los doblajes de publicidad, los documentales? La animación tiene un punto ahí muy chulo, porque es un dibujito animado con tu voz y entonces es muy divertido, te exige, puede ser más, te permite crear más. Cuando son personajes de carne y hueso, de imagen, te tienes que pegar mucho al original, parecerte mucho al original, entonces eres menos tú. A mí la animación me gusta, me parece muy chula. Lo que menos me gusta son los videojuegos. Doblar videojuegos. También has doblado videojuegos. Sí, y eso que es muy pesado, es muy aburrido. Porque bueno, casi no tienen No se hace, ¿no? porque la técnica sí tienen diálogos mucho. Algunos tienen los tutoriales que son... Ajá. Porque no ves, aquí ves la imagen, estás viendo al personaje y le ves la cara. En los videojuegos es otra técnica y lo que ves son crúas de sonido, nunca ves al personaje y a lo mejor te dicen, son archivos de sonido. Tú grabas un archivo de sonido, sustituyen el inglés o el japonés o el que sea por el tuyo. Entonces a lo mejor te dicen, pues hace falta como si fuesen 20 puñetazos. Te tiras así toda la mañana y no, ahora tienes que dar una voz muy fuerte. Es muy pesado y a mí no me gusta. ¿Y cuál dirías que es el más difícil de locutar? ¿Las cosas que he hecho? De doblar, sí. Uy, a mí me cuesta mucho los personajes con acento. Ahora he hecho uno para la SER, de una ficción sonora. Era el zar de... un Kaiser alemán. Y había que hablar en alemán. Y yo no tengo alemán ni idea.
Y eso me cuesta mucho que sea creíble. Cuando el personaje tiene... Un deje especial, ¿no? Sí, a mí me cuesta. ¿Y cómo te formas en eso? Pues ¿A dónde acudes cuando para estudias, hacerte... si la peli o la serie tiene mucho presupuesto y es muy grande, te ponen a una persona allí que habla el idioma original y también español. Entonces te lo dice él y tú lo oyes y lo copias. Cuando es una serie andar por casa o esto que te digo de la SER, pues nada, tú te preparas como tú consideres que tiene que. En mi caso con el alemán, pues he tenido que estar escuchando a muchos alemanes hablando en español para intentar copiar el acento y que eso no suene a estamos aquí reunidos, ¿no? Que suene como que parece ruso en vez de alemán. Eso es lo que más trabajo me cuesta. Luego, yo he doblado a Yoda, el de Star Wars, en publicidad, en alguna de esas de publicidad, y también me cuesta a veces determinados personajes. Hacer de Yoda también porque fuerza mucho las cuerdas. Es muy especial también. O algún dibujito animado que va de malo y que es muy... En general, cuando hay que chillar me cuesta. Pues ahora piensa que tú llegas a las 8 de la mañana al estudio, recién levantado, no te has dado tiempo de tomarte un café y te dicen, pues mira, te enseñan la película y dicen, ¿ves? El soldado que le acaban de cortar una pierna, pues ese eres tú, a chillar, y a las 8 de la mañana recién levantado, y eso a las 10 de la noche sigue chillando. Llega un momento en que tienes la voz, la garganta. ¿Os cuidáis la voz, la garganta de alguna forma especial? Pues en teoría sí, y en la práctica yo sí me la cuido, pero te voy a decir que hay compañeros que nada, que no se cuidan nada, yo sí me la cuido. ¿Y cuál sería un correcto cuidado de la voz? Pues mira, la voz es la gran olvidada en general de la salud, que si tú te da una rodilla vas al médico, ¿no? Te quedas afónico y bueno, no pasa nada, ya me vendrá la voz, y la voz es muy delicada, las cuerdas vocales son extremadamente delicadas y hay que cuidarlas muchísimo. Pues en fin, el cambio de temperatura, el tabaco no es bueno, las cosas frías tampoco, los caramelos de menta no son nada buenos, son malos, que va. Siempre que dices, tengo un poco de garras, pero toma un caramelo. Un caramelo sí, pero no de menta. Ajá. Lo que es malo es el caramelo de menta. ¿Y eso por qué? Porque la menta, el eucalipto reseca mucho. El café tampoco es bueno para la voz, no es nada bueno. Tú te tomas un caramelo o un café y al rato estás con esa sequedad, entonces no es nada bueno. ¿Qué es bueno? Pues la equinácea, el tomillo, la miel, estos remedios. La leche no es nada buena tampoco para la voz. Entonces, yo sí que me cuido, pero me cuido por una... A ver, cuando me dicen... A ver, yo tampoco voy en plan divo con el pañuelito en la garganta, como las cantantes de ópera, tampoco es eso, ¿no? Tanto no. Pero sí que me cuido por una sencilla razón, porque, mira, si yo estoy afónico, si tú no vives de la voz y estás 4 días afónica, no pasa nada. Pues ya está, ya recuperas la voz. Si yo estoy 4 días afónico, con una disfonía, quiere decir que son 4 días que no trabajo, que no gano dinero, pero luego sí tengo que pagar la luz. Entonces yo sí me tengo que cuidar. Y luego cuando estás doblando pasa otra cosa. Te llaman para doblar un personaje. Lo doblas un miércoles y se estrena el viernes. Si tú empiezas a doblar el miércoles y el jueves estás afónico, ¿cómo haces? ¿Qué haces con el personaje si la peli se estrena el viernes? ¿Y qué pasa en esos casos? ¿Alguna vez te ha pasado? Que por allí vas arrastrando como buenamente puedes y aguantas. A mí no me ha pasado nunca, ¿eh? No. Me voy a tocar madera. Pues sí. Pero sí hay compañeros que le ha pasado en más de una ocasión, que efectivamente que han tenido problemas. En fin, todo el mundo se puede poner malo, pero claro, hay que cuidarse un poquillo la voz. Supongo que también has tenido que ir a trabajar enfermo igualmente, ¿no? Es que cuando hay el tema de esta es que te llega la serie o el documental o lo que sea un miércoles y se estrena el viernes. Claro, es que en este caso... que no hay tiempo, no hay plazos como para decir, bueno, me recupero y seguimos. No, es que hay que hacerlo ya, y es ahora mismo. Malo o bueno... Por eso tienes que cuidarte, que es muy importante cuidarte. Si te pones malo, pues ya está. Pues a veces buscan a alguien que tenga una voz parecida a la tuya y se hace un parcheo, claro. Por lo general, cuando son protagonistas, siempre hay una voz similar, hay una voz en Madrid y otra voz parecida en Barcelona. Entonces, si uno... si uno de los dos falla, claro, que haya posibilidad de recambio. Porque que es cuando de repente la gente dice, uy, le han cambiado la voz a fulanico, ¿no? En la película. Esa no es la voz. En la serie, sobre todo pasa en la serie, ¿no? Que es mucho más extenso. Claro. Y es inevitable. No sé, a lo mejor son 7 temporadas, son 7 años. Pues 7 años que tienes que estar ahí. Si en esos 7 años te mueres, cascas, pues tienes que buscar otra voz. Claro. Pero vamos, tampoco es un trabajo muy distinto
yo lo aplico a lo mío, ¿no? Al doblaje y a la radio, pero Sí, que claro, un profesor, radio. un maestro de escuela, vive de la voz. Maestro de escuela se queda fónico una semana y ¿quién da clase? Que va con el pizarrín allí a apuntar. Claro, es que la gente que vivimos de la voz es importante cuidarla. Todos deberíamos Pues sí, cuidarla. y bueno, tu profesión igual, en tu caso exactamente igual. No puedes estar disfónica, no tienes voz, ¿cómo haces? ¿Cómo presentas? Quedarnos afónicos no es una opción. Claro, hay que cuidarse un poquillo. ¿Has hecho alguna vez alguna animación de España, de aquí, nacional? Que no ha tenido que ser un doblaje del inglés o del... Animación o de no, otro he idioma. doblado a actores españoles. Sí. La semana pasada, de un actor español. Sí, de un anuncio. Eligen a un actor español porque les gusta la imagen, Y no le gusta su voz. pero no le gusta la voz. Luego cuando lo oye el cliente, es que está bueno. Entonces el tío muy guapo, un guapetón, muy modelo, ¿no? Eso Muy- quizás es más raro Claro. aún, ¿no? No te creas, es relativamente frecuente eso, ¿eh? Sí, porque en el caso de la publicidad y otras cosas, te elijo a ti por la imagen, porque creo que das el perfil para lo que yo quiero anunciar. Pero luego cuando hablas, pues la voz no me gusta. Porque no me gusta tu timbre, porque no te expresas bien. Entonces, pues luego, a mí no me suele gustar hacer ese tipo de cosas, porque me parece que es un poco cercenar pero bueno, lo hago. De verdad, no me gusta. Porque claro, cuando uno habla en inglés o en alemán o en el idioma que sea y yo lo doblo, pues sí, es un servicio útil y tal, pero cuando de repente es que tú Claro, un tienes tu poco- voz, ¿no? Es un muy... poco raro. Pues eso lo he hecho hace una semana, de un actor español. Lo vi y esto, y dice, no, es que el cliente lo ha rechazado porque no le gustaba la voz. no le gusta la voz y ha habido que era haciendo de padre, hablaba con el hijo, el actor hacía de padre y estaba hablando con el hijo de un anuncio de coches. ¿Y hay algún actor que tú digas, algún actor de Hollywood o internacional, que tú digas, me gustaría doblar a este personaje o a este actor? A mí en general me gustan todos, no tengo que decir, bueno, todos. Según el papel, de los que he hecho, algunos me han gustado más y otros me han gustado menos. Y de los que hay por ahí que no he hecho, yo no he hecho nunca un protagonista, ya te he dicho que no, que yo hago siempre personajes secundarios. El amigo, el camarero, el taxista, Entonces, nunca he hecho ningún protagonista, pero no sabría decirte que el que me venga, en fin, yo doblo todo lo que me venga. No tienes soy ninguna, delicado, no. ninguna especialidad. No, hombre, pero- es verdad que es mucho más fácil doblar cuando el actor es bueno. Cuando el actor que doblas es bueno, mucho más fácil porque tú lo que intentas es copiarlo y ya está. Cuando el actor que te toca es muy malo, es como, ¿dónde cogerlo? Es que ¿cómo hago yo aquí para...? Pues tú lo haces Entonces, también muy mal, igual que él, ¿no? Debería, Los tienes que copiar igual. debería hacerlo. Entonces, bueno, a mí si me tocan actores buenos, sea el que sea, agradecido. Y si son malos, pues agradecido también, al final es trabajo. ¿Dirías que hay alguna técnica o algún método especial para si el día de mañana te quieres dedicar al doblaje, por dónde tengo que empezar? ¿Qué pasos debo seguir? Sí, lo tengo muy claro. Primero y principal, tiene que gustar. Es muy divertido, ¿eh? Es muy chulo, es muy bonito, porque es que de repente tú llegas, vas al cine o pones la tele y ves a un tío, un cachas cuadrado, un tío buenorro ahí, un chulazo, y dices, hostia, vale, el tío será la hostia, pero la voz es mía. Entonces, claro, te permite hacer cosas que en condiciones normales, pues claro, yo soy chiquitillo y yo iba a hacer yo protagonista, iba a hacer yo un personaje en la tele o en el cine, si no es por el doblaje. Entonces, lo primero que necesitas es que te guste y luego ser tenaz, ya está. Ilusión. Esos son los métodos. Para mí a sí, seguir. porque el otro se aprende. Luego el talento individual cuenta, ¿no? Hay gente que es muy rápida, muy buena y enseguida aprende, y gente que necesita su tiempo y necesita más tiempo. Pero vamos. Y ahora que estás metido en la docencia y de lleno, bueno, en el doblaje, ¿crees que has dejado un poco atrás la parte de periodismo, de comunicación? Pues sí. He acabado muy desencantado del periodismo. Lo ejerzo muy puntualmente, a veces por compromisos con algún amigo. Eso no quiere decir que mañana no pueda hacer alguna cosa, pero vamos, en principio lo dejo muy... Acabé muy desencantado con el periodismo porque al final hay mucha intromisión en política y se convierte en algo muy rutinario. A mí el periodismo me parece una cosa preciosa cuando no está pervertido. Y es difícil encontrar periodismo bueno, pero entonces estoy muy desencantado, pero eso no quiere decir, ya digo, que no puedo hacerlo el día de mañana, pero no es lo que más me llena ahora mismo. La verdad es que he podido seguir haciendo cosas de periodismo,
toco madera otra vez, porque he tenido profesionalmente mucha suerte, y cuando a lo mejor se ha cerrado una puerta, enseguida me han llamado para decir, oye, ¿quieres hacer esto? ¿Quieres hacer lo otro? Y cuando he hecho cosas ya de periodismo después de la última etapa, ha sido todo más por compromiso, por amistad con alguien, que porque realmente me hiciese falta. Y no, yo toco madera, me va bien, y espero que me siga yendo bien al margen del periodismo puro y duro. Así que por ahora la docencia te ha conquistado, ¿no? Sí, el doblaje, la grabación, en fin, vivo de eso, vivo de doblar series, de grabar anuncios, de grabar documentales, de grabar publicidad y de impartir clases de oratoria y de doblaje. Esa es mi vida y eso es lo que me está llenando ahora mismo. ¿Que pasa mañana hago a lo mejor otra cosa? Pues es que la vida es muy larga. Bueno, además, puede que nos sorprenda y escriba otro libro, ¿no? Otro manual. Pues me ha encargado la editorial la segunda parte, lo que pasa es que me da mucha pereza. No, y porque tampoco tengo... Yo me muevo mucho por impulso, aparte por necesidad, claro, como todo el mundo, pero mucho por impulso. ¿Por qué me apetece hacer? Y no me apetece escribir ahora. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? No... O sea, que lo de la segunda parte del libro... Puede haber otra segunda parte, ya digo que la editorial me ha dicho, empieza pero me da pereza. ¿Para qué te voy a decir? También para mí fue un parto esto de... El primer libro así fue no sé, 7 años o 9 escribiendo el libro, porque son recopilando información, y ponerme otra vez a hacer eso, no digo que no lo haga, pero que me da pereza, la verdad, ahora mismo, sinceramente. O sea, que no está dentro de tus proyectos próximos, escribir no. El siguiente libro no está. No, mira, como proyectos próximos, una cosa que creo que es muy buena para Granada, porque está muy chula, estamos ya grabando y yo estoy muy ilusionado. Estamos recuperando el radioteatro, la ficción sonora de toda la vida, pero actualizada para Granada otra vez, a través de la SER, de Radio Granada. Muy bonito. Entonces en enero empiezan una serie de capítulos todas las semanas, como si fuese una radionovela, de personajes históricos de Granada, la vida de ellos, en ficción sonora. Hemos empezado en octubre a grabar, eso lo estoy dirigiendo yo, y me reporta una satisfacción enorme ver las cosas tan chulas que se están haciendo. Y eso se podrá oír en la radio a partir de enero. Eso es mi proyecto más inmediato, la dirección de Muy eso. bien, perfecto. Pues a ver si lo vamos viendo y lo vamos Yo tengo mucha suerte. Y luego pues vamos el apartado de doblaje, empezamos ahora también en enero, final de enero, a principio de febrero, a doblar también una serie de capítulos de animación, dibujillos animados de una serie francesa. Y se va a doblar aquí en Granada, con gente de Granada, con alumnos a los que yo formé en su día y que ya suenan como profesionales. Y esos son los dos proyectos más inmediatos. ¿Entre medias se puede cruzar algo? Pues a lo mejor, pues sí, pues no lo sé, pero en principio yo ya tengo el cupo cubierto de horas con esas dos cosas. Y con el tema son el doblaje de una animación, ¿no? En Francia. Doblaje de animación, sí, entre medias, pues ya te digo, como hablamos antes de empezar la entrevista, que ahora el fin de semana que viene estoy en Córdoba, en la Escuela Superior de Interpretación de Córdoba, impartiendo un curso. Me vuelvo y luego estoy 4 días en Badajoz, impartiendo otro curso allí, en la escuela de allí. Y así estoy, es que tampoco tengo tiempo. Estás ocupadísimo. Sí, te dedicas un poco sí, a todo y en tantos sitios de España, supongo que tienes que estar... Hasta el gorro de coche. Sí, todos los días en la carretera. De viaje. Sí, porque bueno, yo me empeñé en vivir en Granada, podía estar en Madrid y ya está, y para mí es más cómodo. Pero bueno, yo soy me gusta mucho mi tierra. Sí, creo que me perdonen los amigos de Madrid. Madrid se vive bien, pero como en Granada no. Para mí, es verdad que bueno, ya está, el trabajo está también allí. La calidad de una ciudad más pequeñita, Madrid es mucho más masificada. Muy humano, yo vivo muy bien aquí. Entonces, pues sí, tengo que estar subiendo, bajando. Cuando tengo que grabar algo, pues para arriba, o publicidad para allá. Pero merece la pena, ¿no? A mí me merece la pena. Ahora, a lo mejor cuando tenga 70 años te digo, ¿dónde voy? Pero ahora mismo a mí me merece la pena. Me merece la pena, sí. Estoy muy contento con lo que estoy haciendo, es muy gratificante y creo que le estoy dando muchas alegrías a mucha gente, a mi familia en particular, que es la que más me importa, y de repente, pues no sé, vean en el cine o en la tele, o a mí ya, aunque solo fuese por eso, ya me compensa. Muy bonito, ¿no? Bueno, cada uno tendrá su motivación.
O sea, yo tampoco quiero ser demagogo, trabajo porque necesito dinero para vivir, ¿eh? Sí, bueno, O sea, pero no tú es- tienes la suerte que además te gusta Pero tu no es trabajo, mi te primera gusta lo que motivación. haces, ¿no? Sí, yo estoy ilusionado con mi trabajo. Me gusta, y lo de la docencia me gusta mucho ayudar a la gente, muchísimo. O sea, de repente... Mira, algo que no te hubieras, supongo, supuesto jamás, el dedicarte a ser profesor, que te ha llegado un poco por sorpresa, supongo. En la vida me hubiese imaginado que podía dedicarme a lo de la docencia y sin embargo pues es muy gratificante. Tengo ahora alumnos y compañeros que ahora cuando lo escucho en la tele o lo oigo en la radio Dices- o simplemente voy a verlos como dar una conferencia y los escucho, los veo allí desenvueltos hablando en público, me siento muy... es que eso si no lo has Orgulloso, ¿no? sentido antes... Es como lo he creado yo, son como Sí, mis hombre, es trabajo polluelos. de ellos, es mérito de ellos, ¿no? No, Que se ya, lo han claro. currado, pero claro, yo en la medida de mis Has posibilidades, claro, me siento muy orgullosísimo y halagado de ver a alumnos que ahora están con solvencia haciendo cosas. ¿Y qué consejo le darías a la gente que está empezando ahora, que se quiera dedicar al periodismo, que a lo mejor no tiene claro? ¿Le aconsejarías que se metiese al doblaje, la gente que le guste la radio? Pues es que esto es un poco lo que te decía antes, es que es muy vocacional. Yo lo que sí te digo es que hacer una cosa que no te gusta nada toda tu vida es duro. Estamos de acuerdo que hay que vivir y que no todo el mundo puede vivir de lo que le gusta. Yo eso lo entiendo y lo comparto. Pero hay que pelear por las cosas. Mira, yo creo que en la vida, en esto del trabajo y en la vida en general, hay una parte de suerte importante, en todo, ¿eh? Una parte de suerte, y otra parte de currártelo tú. Entonces, por lo menos que no sea por ti. Yo me lo he currado, luego no he tenido suerte, pues ya está. Pero yo me lo he currado, yo me lo he trabajado y me he formado y he hecho tal y cual. Entonces el consejo es que se formen y que luchen y peleen por, Claro, es que por si tú trabajar ya- en lo que quieren, ¿no? Aquí hay, además, en todos los sectores cada vez hay más competencia. Entonces, o estás muy informado, o sabes hacer muy bien las cosas, o no tienes ninguna opción. Ninguna, ¿eh? Y eso ya no es suerte, eso corre de tu parte. Es decir, que si tú no te lo curras, que lo que no va, esto no va a ser por inspiración divina, que de repente, ahora tú eres ya... Eso es que te lo curres tú. Y luego, pues, tocar puertas, insistir, y para eso te tiene que gustar. Te digo lo de antes, es que yo de repente que toda la vida, en fin, a veces no queda más remedio, ¿no? Pero toda la vida haciendo una cosa que no te gusta, teniendo en cuenta que el trabajo en la vida de una persona, te iba a decir un tercio, pero es mentira, es bastante más de un tercio en la vida de una persona, quita aunque un tercio sea durmiendo, Sí. y que de los otros dos Y el resto tercios, del trabajo. casi todo trabajo y un ratillo para familia, amigos, no sé qué, entonces por lo menos algo que te llene, creo yo, vamos, en mi opinión muy particular, vamos. ¿Crees que a pesar de tener tantísimo trabajo has tenido tiempo de disfrutar de un tiempo libre y de Sí, tiempo sí. de calidad con la familia? A mí me gusta mi trabajo, pero mucho más que mi trabajo me gusta la familia, tomar cervezas, ir al cine. Sí, claro, porque da la impresión No, de que no, trabajas no, tanto que no tienes tiempo. No te engañes, que va, no. A mí me gusta mi trabajo mucho, mucho. O sea, que no se asusten los Disfruto. jóvenes, ¿no? Van a poder tener tiempo para todo. A mí me gusta el trabajo, pero me gusta más la cerveza. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Confesión. Pero si es que pues, ¿para qué voy a ser un necio y decir es una imagen? No. A mí me gusta el cine como a todo el mundo. Me gusta pasear como a todo el mundo. Irme de farra con los amigos como a todo el mundo. Y ya está. Y luego, después de todo eso, el trabajo. Pero vamos, yo por encima, en mi caso particular, por encima está la familia. Lo primero. Y luego por las relaciones sociales, los amigos, tal, y luego está el trabajo. Pero vamos, no. O sea, trabajo porque me gusta y el tiempo que le dedico más tiempo a lo mejor yo no soy funcionario. Es decir, yo no tengo un trabajo de 8 a 3 y hasta el día siguiente. Yo tengo un trabajo, hay veces que tengo mucho trabajo, 2 semanas no puedo ni respirar, y luego otra me vez. tiro un mes que no tengo trabajo. En agosto no se doblan películas, no hay series, no se graba publicidad, no se agosto pues descanso. Luego ahora en Navidad, ahora en octubre y ahora ya empieza noviembre, y en noviembre hay mucho trabajo, pues porque hay un montón de cosas para Navidad, publicidad en Navidad, muchos juguetillos que hay que poner la voz al juguete, o hay que videojuegos, todo eso se hace ahora para Navidad, pues ahora tengo mucho trabajo. Ahora, cuando pasa Navidad en enero, pues tengo un poco de trabajo, esto que te he dicho. ¿Has hecho alguna voz de algún juguete? Eso me ha llamado Sí, especialmente la De atención. un robot. De un robot Sí. que se comercializa ahora en Navidad. Es un robot, es que no puedo decir la marca toda, porque Ahí no, vaya. pero es un robot interactivo para críos, muy chulo. Y ¿Para qué edad? ¿Para niños de qué edad aproximadamente? Pues no lo sé, el robot tiene supuestamente 4 años.
Le preguntas y te contesta, ¿cómo te llamas? Entonces te va preguntando el robot, ¿cuántos son 2 más 2? Y le va a enseñar, supongo que será para aquellos pequeños porque le enseña el abecedario y le enseña a sumar, a restar. Es muy gracioso. Eso lo hemos hecho. ¿Has hecho algún otro juguete? ¿Alguna voz de algún otro juguete? Sí, muchos. Es que nunca lo había pensado. Claro, ¿quién le pone la voz a los juguetes? Claro, cuando tú... Sí, y centralitas de teléfono, cuando llamas, esa voz que sale de... Claro. ¿Está usted llamando a no sé qué, no sé cuánto? Pulse 1... ¿Eso lo hace un doblador siempre? Sí, claro. Al final, claro. Donde haya una voz, detrás hay alguien que lo ha grabado. Sí, de teléfono, pues yo qué sé, otro que hemos hecho así muy curioso, un biberón inteligente, también me ha hecho mucha gracia. ¿Un biberón? Sí, un biberón inteligente que lleva por wifi, se conecta con el móvil de una cosa japonesa, o parece china, no sé. Que no puedo decir marcas porque no está comercializada todavía. Se conecta por wifi con el teléfono del padre y entonces el crío, cada vez que el crío bebe, le va mandando un mensaje al padre diciendo ha bebido 25 centilitros, 30 centilitros, crío chiquitito. Pero si el biberón se lo das tú al crío, ¿no? No, pero es cuando el crío ya puede coger el biberón él solo. Y tú sabes exactamente lo que y entonces yo he grabado eso, el mensaje hijo. Sí, y luego pues... Ya no saben qué inventar. Sí, bueno, aplicar tecnología un poco a la vida diaria, ¿no? Y luego, yo qué sé, de vídeos así promocionales. Ahora cumple 25 años el grupo Treven, que es un grupo muy importante informático en España, con un montón de trabajadores. Y la voz de eso se la he puesto yo hace 2 días a una cosa que han hecho ahí, en fin. Lo que me llaman, sí, todo lo que sea. ¿Y alguna anécdota en particular así de alguno de tus trabajos que diga no me puedo creer que me haya pasado esto, o una anécdota graciosa, o algún contratiempo que merezca la pena contar? Te puedo contar 2 cosas que a mí me parecen muy graciosas. He grabado hace relativamente poco, era un año o así, un anuncio de una marca, lo puedo decir, no puedo decir la marca, ¿no? Sí puedo decirla, de Bimbo, de pan Bimbo, de Rusty Bakery, se llaman Rusty Bakery y Bimbo. Y entonces el anuncio sale en la tele como 3 millones de veces al día, está todo el día el anuncio en todas las teles, en Telecinco, en 4, tal. Y cada vez, yo no suelo ver la tele, es que no soy consumidor de tele porque no es algo un producto que me guste, ¿no? Y el tiempo que tengo pues lo dedico a otra cosa. Pero cada vez que sale el anuncio que pone en la campaña, el móvil me explota. He visto tu pan, me hace mucha gracia. He visto tu pan está muy bueno, o tu pan está duro. El pan de Meca, digo, ya quisiera yo que el pan fuera mío. Y luego cuento eso porque es lo más reciente que me ha pasado, que en el móvil de repente empieza el WhatsApp a pitar y ya están poniendo el anuncio de Bimbo o de coche o del que haya hecho. Y de las cosas más curiosas que he hecho con la voz, hace un montón de años hice un anuncio para radio de una curandera. A lo mejor te estoy hablando de 20 o 25 años de esto, y me acuerdo del anuncio, porque era la cosa más curiosa, el anuncio más raro que yo he hecho en mi vida. Decía: Araceli López López, cura por la gracia de Dios, por imposición de manos, cura, y te da una retaila de enfermedades, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, todo tipo de enfermedades. Y luego, me acuerdo también de hacer necrológicas. Ha fallecido en el día de hoy don fulanico de copa. Eso me acuerdo también de hacer. Pero vamos, que en general... Y a veces en publicidad te has sentido como con lo de la curandera y tal, que en plan, ¿cómo leo yo esto? O cómo... Algunas cosas las he rechazado. En algún sentido a la gente. Ha habido cosas que la he rechazado, que he dicho, no, me parece un timo esto no voy a hacer. Ver, porque al fin y al cabo... Mucha teletienda he hecho también. Sí. Oiga, señor, no sé qué, porque culpable. Ahora el no sé qué, no sé cuánto, la sartén antiadherente y tal. He hecho muchas cosas también de teletienda. No, yo lo afronto con lo que me decías intento afrontar como mejor creo que debe hacerse eso. A veces acierto y otras veces no acierto. ¿Has tenido alguna vez algún problema por algún anuncio o alguna cosa que haya hecho que luego te haya llegado represalia? No, porque no tampoco. No, lo que sí me ha pasado en alguna ocasión es grabar un anuncio y que esté el creativo al lado. Normalmente cuando son anuncios, campañas grandes de publicidad, lo que suele pasar es que el creativo está al lado tuyo y te va corrigiendo. Corregir la voz es muy difícil porque no es algo tangible, no es algo que se pueda tocar. Quiero decir que
si tú dices, eso es cristal, es liso, o esto es rojo, esto es azul, no, me gustaría que en vez de azul fuese verde, pero con la voz, ¿cómo haces? ¿Cómo corriges las cosas de la voz? Es difícil, ¿no? Porque dices, no, pero es que quiero que... Entonces es verdad que a veces sí me ha pasado con creativos o con directores que me han dado instrucciones que yo decía, pero bueno, esto... ¿Tú puedes hacer que tu voz sea más rococó? ¿Y qué significa eso, no? ¿Cómo se hace una voz rococó? Hay Felipe Peña, que es un señor que ya falleció, un maestro de doblaje, siempre decía que contaba la anécdota de que doblando una película en un momento determinado, está doblando y le dice el director, Felipe, está muy bien, pero ¿le podrías poner voz de cojo? De cojo. ¿Pero qué voz tiene un cojo que no tenga No uno lo que sé. tenga dos piernas, ¿sabes? Entonces con la voz sí que pasa eso a veces, que Es quieren curioso. algo determinado, pero no Claro, saben es cómo... imposible casi de expresar. No saben cómo expresarlo, no saben cómo decir... ¿Hay alguna jerga especial para...? Yo siempre para digo, referirse cuando a tengo esas clientes cosas? que no tienen claro exactamente lo que les digo, normalmente es utiliza colores y texturas y modelos. Modelo me refiero, ¿podrías hacer la voz del dibujillo animado de no sé quién? Y yo intento copiarlo. O podrías hacer, o no, puedes hacer que la voz sea más rugosa, o más oscura, o más clarita, la voz que utilicen colores y texturas, porque eso normalmente suele ayudar. Quizá es más fácil de entender. A que uno entienda. Cuando trabajas con profesionales que saben, pues ya te piden, no, esto puedes subirlo aquí arriba, aquí puedes hacer una pausa, un pelín más deprisa, aquí esto páralo, esto cierra la frase. Pero normalmente eso es habitual, trabajar con gente que sabe tantísimo. Supongo que... Mira, hay mucha supongo que diferencia no, ¿no? entre... En el doblaje sí saben, en el doblaje saben todos. Pero en publicidad... En publicidad hay mucha diferencia entre una campaña local y una campaña nacional. Cuando es, pues esto que te he contado de Bimbo, es una delicia. Pues tú te Claro. sientas allí y te dicen esto. Por un anuncio de 20 segundos te dirías una mañana entera, ¿eh? Pero te dicen, no, esto aquí, hazlo más no sé qué, más no sé cuánto. Tú vas dándole registros y ya está. Cuando es la campaña de la pescadería Mariloli, O cachondeo. que corre mucho, es que... en fin. Como cualquier Como otra todo. cosa también es saber más o saber menos. Entonces, pero bueno, aquí te encuentras de todo. Te encuentras de todo. Porque yo no solo hago campaña grande, quiero decir que hago de todo. Cuando son cosas chicas, pues también. Y para mí lo importante, cada vez que hago un trabajo de voz, o de lo que sea, es que tú te quedes contenta. Y tú dices, yo quiero esto, que sea eso, porque para eso me contratas y para eso te cobro. Entonces, hacer una cosa que a ti no te guste o que no, ¿cómo quieres que lo haga? No, ¿podías hacerlo? Vamos a hacerlo otra vez. Venga, lo repetimos. ¿Te gusta así? ¿Quieres que lo haga? Para mí es muy importante que te quedes contenta. Sepas o no sepas explicarme lo que quieres exactamente. Si está en mi mano, quiero decir, a veces te piden cosas que dices, mira, yo es que esto no... ¿Puedes hacer la voz de...? Pues no. ¿Por qué? Porque no sé hacerla, ya está, porque no... Pero lo que está en mi mano, que yo puedo hacerlo... Como he hecho mucha animación, tengo mucha ductilidad en las cuerdas vocales. Entonces he hecho muchos personajillos. El año pasado hice una campaña para un centro comercial grande, muy tocho, y en Navidad, y hablaba, el año pasado, hace 2 años, el anuncio salía San José, un pastor y una oveja, y hablaba los 3, y tuve que hacer las voces de los 3, de la oveja, del pastor, sí, y de San José. Eso, cuando no tienes ductilidad en las cuerdas, llaman a 3 personas distintas. Claro. Cuando tienes ductilidad en las cuerdas, pues te llaman a ti, te pagan un poquito más y se ahorran. Lo pasa también en algunas series que están dobladas de otro idioma. Cuando insertan a un personaje nuevo, te das cuenta que tienen la misma voz que uno de los protagonistas, de los personajes protagonistas. Y eso sí Claro, que eso es suena un error. rarísimo. Eso es un error. Yo Porque creo no que cambia nada. Claro. Es casi idéntico, pero con otra cara. Y Eso es un error suena del director. rarísimo. Es un error de director. Lo que pasa es que con esto me pasa una cosa. El señor que dobla a, yo qué sé, Johnny Depp, que es Luis Posada. Pues este hombre, si solo dobla a Johnny Depp, ¿cuántas películas ha estrenado Johnny Depp este año? Pues no tengo ni idea. Ninguna. Eso quiere decir que no trabaja entonces Posada. Entonces Claro. lo meten en otro Claro, pero con personajes tan grandes Está se mal nota hecho. muchísimo. Está mal hecho. Pero que Ya está. hace, Es que claro. tú ves, si ves a... Hombre, pues se pueden acordar de mí, por ejemplo. Y ya está, para que no haya...
Quiero decir que al final eso es cosa del director. Si el director dice que no, quiero a este para esa voz, pues ya está. Pero a mí no me parece que esté bien hecho. Yo coincido contigo, ¿no? Y además Bruce Willis, que todo el mundo conoce la voz, que muy característica la voz de Bruce Willis. En el momento en el que la voz de Bruce Willis se la pones a otro actor, pues enseguida dice, uy, es la voz de Bruce Willis, ya está el doblaje mal. El doblaje tiene que ser como los árbitros en No se tiene que notar. No se tiene que notar nada. Tú vas a la película, ves la peli y tú tienes que decir qué peli más buena, qué mala, qué regular, qué no sé qué, pero no tienes que hablar de nada del doblaje. En el momento en que tú dices, qué voz, qué no sé qué, está mal hecho. Porque se nota la trampa. Porque se nota inmediatamente que... Entonces no tiene que notarse nada. Si lo notas, eso que tú dices, pues porque está mal hecho. Pero bueno, es lo que tú también has comentado, que esa gente también tiene que trabajar, no va a tener solo un personaje. Claro, lo que pasa solo es que vivir de lo que haga las ese voces que son muy personaje. características, ¿Cómo se...? pues claro, es que tú dices la voz de Robert De Niro, abogado, donde oigas esa voz, pues hace Robert De Niro, hace Al Pacino y hace Stallone, es las tres cosas que hace. Entonces, en cuanto lo sacas y lo pones en otro lado, pues da cantazo. Sí, sí, total. Entonces, claro, eso Entonces esa pasa. gente quizás tiene menos trabajo o menos posibilidad de... No, a ver, Hombre, mucho cuando registro. tienes un vozarrón de estos, pues haces protagonistas y ya está. Y la ventaja que tienes cuando tienes voces medias que pasan desapercibidas es que haces 1000 personajes y nadie repara en ti. Claro. Es decir, a mí no me conoce nadie. Si yo te digo, no, ese soy yo. Ah, ¿ese eres tú? Y luego me ves otra serie y no te das cuenta que soy yo. Cuando son voces muy marcadas, pues efectivamente hacen protagonistas y es más complicado hacer. Pero supongo que personajes. también cobrarán muchísimo más, ¿no? Porque Claro. Hay un precisamente convenio por- colectivo, un convenio como en otros gremios, hay un convenio y tú en función del número de líneas que te take, ¿cómo se llama? El número de líneas que tienes, la publicidad igual, ¿no? Un convenio es publicidad nacional, publicidad para entrar, no sé qué, vale tanto y ya está. Luego es verdad que hay gente que negocia al margen del convenio. ¿Qué quiere decir esto? Porque si yo soy un figura, yo no me voy a someter a un convenio, oye, yo cobro esto y me lo pagas, voy a caché. Si me lo pagas... Como si tú fueras bien. un actor más del reparto, ¿no? Es que no hay tanta diferencia. Sí. Es que en realidad no hay tanta diferencia entre un actor de teatro o de cine y un actor de doblaje. Ya está, te tienen que llamar, te presentas a pruebas, si les gusta te cogen y si no, no. Como cualquier otro actor. Y ya está. Si no eres muy conocido, pues cobras lo que dice el convenio colectivo. Si eres muy conocido, pues puedes permitirte negociar con ellos y vas a caché. Quiero decir, José Luis Gil, este es el hombre que estuvo muchos años de Aquí no quien viva, el de esta nuestra comunidad, el presidente de la comunidad. Sí. Este hombre ha estado doblando toda la vida. Si has visto Buscando a Nemo, pues el padre de Nemo lo dobla él, o ha doblado a 1000 personajes. Este no va, o cuando llaman a un famosillo para doblar a un personaje, que dice, ay, pues Anabel Alonso está doblando. Pues Anabel Alonso no cobra como cobro yo, el convenio. Anabel dice, no, a mí me tienes que pagar por quien soy yo. A ella le tienen que pagar O más. yo soy Flo, yo cobro. Quiero decir, pues como en todas, con el periodismo pasa igual. Es que Sí, tú cobras lo mismo que Carlos Herrera, o Carlos Claro. Herrera cobra lo mismo que el compañero de la COPE aquí. Pues no, los dos son de la COPE, ¿no? Sí, pero uno es un figura y el otro no. Claro. Pues esto pasa igual, Va acorde con... con lo figura que eres. como en la vida. Igual, no hay diferencia en ese sentido. Bueno, si quieres añadir alguna cosa más, algo que creas que no hemos mencionado. Nada, yo estoy encantadísimo, muy agradecido por la charla, porque tampoco hay muchas posibilidades de poder contar cosas, de hablar de mi profesión. A mí, en donde me llaman para hablar de mi profesión, estoy encantadísimo, la verdad. Y de forma distendida, pues mejor. Muy agradecido de la entrevista, del trato y como decía al comienzo de la entrevista, sobre todo muy contento de ver a gente a la que he apreciado toda mi vida y sigo apreciando, y que en un momento determinado pues me echaron una mano en lo de la tele y que yo voy a estar siempre muy, muy agradecidos. Y bueno, decir simplemente para acabar que dos citas que creo que pueden ser interesantes. Una, a final de este mes estoy en el Instituto Albaicín impartiendo una conferencia sobre doblaje. Es abierta a quien quiera ir, o sea que encantadísimo. Y si a alguien le gusta el mundo de la voz o quiere mejorar, pues me encuentra de manera más o menos asidua, cuando estoy por Granada, en Escuela Remiendo. Muy fácil porque directamente se teclea en internet Escuela Remiendo, Granada, y ahí aparece toda la información, número de contacto y para cualquier cosa. Y nada más, encantadísimo, estoy muy encantado. Pues encantados nosotros de tener a un profesional como tú aquí con nosotros, y encantadísimos de haber tenido esta entrevista tan distendida y que nos hayas contado tantas cosas de tantos palos diferentes de la comunicación.
Así que buenas noches, nos despedimos hasta el próximo jueves.